Buenas tardes a todos, bienvenido a un nuevo programa de Un Corazón. Gracias por estar ahí, las mismas frases y palabras de siempre, pero la verdad es que doy muchísimas gracias nuevamente. La primera palabra, siempre que hablamos de Dios, de la oración, de toda esa comunión con Él, ¿no? Cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que tenemos que hacer, las primeras palabras que tienen que salir de nosotros es de agradecimiento, ¿no? Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Y las primeras palabras del programa son de agradecimiento por poder estar aquí haciendo algo impensable, que en un momento la verdad que jamás creí que podía hacer esto y no me sentía con el valor de hacerlo, pero como Dios va tratando con nosotros de una forma increíble a nivel espiritual y llegamos a un punto en los cuales Él nos mueve, ¿no? Es decir, ya no se trata de nuestra valentía, sino porque Él actuado en nosotros de una forma en igual nos quita esa vergüenza y esa cobardía para testificar. Y como lo vemos, ¿no? A través de todas las experiencias en que Él va generando en nosotros esos desiertos para ver la realidad de Él en nosotros, y eso vamos rompiendo siempre, ¿no? Rompiendo metas, rompiendo obstáculos en nuestra vida para poder llegar a este pequeño espacio que la verdad que es una bendición para mí, primeramente, para mí, antes que para todos los que nos escuchan. Recordarles Radio Faro Canarias, info@radiofaro.es, @Radio Faro Sur, el 685-284-848. No nos escriben mucho, Neri, pero sí, sé que hay mucha gente que escucha y que está ahí detrás y de alguna manera espero que sea de bendición. No nos hace falta que nos escriba tampoco, no esperamos aplausos, ni elogios, ni que nos escriba muchos mensajes, ni niveles de audiencia. No se trata de eso, porque el primero que se reconforta soy yo y bueno, cumplo con aquello que yo creo que Dios me puso en el corazón y Él hará, ¿no? en su debido momento, porque del tema que quería hablar hoy es precisamente de esto, de ver que a veces no ocurre nada, ¿no? Tú me preguntabas antes, bueno, con el tema del trabajo y demás, y bueno, no se ha abierto ninguna puerta, no has visto cosas distintas, bueno, crees que ya tienes decidido, y dije, no, pues no se ha abierto ninguna puerta, está todo igual, pero confiando en el Señor, ¿no? Y sí, los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Nosotros precipitamos siempre las cosas, queremos que todo cambie. Bueno, hablábamos antes, ¿no? Sí. De toda la experiencia que tú has tenido durante esta semana, en cómo nos encontramos en el mundo en el que vivimos y a veces nos entristecemos, ¿no? Nos enrabietamos también, porque las cosas no suceden como nosotros queremos, pero es precisamente ahí que cuando hemos confiado y cuando confiamos en Dios, Él tiene todo preparado, ¿no? Sí es cierto que ese momento de creer, de creerle a Dios y de tener la fe suficiente para esperar, porque Dios es un Dios de paciencia. ¿Sabes? Una de las virtudes que tú tienes que tener como cristiano es la paciencia. Si no tienes eso, pues no vas a tener la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque tus fuerzas, nuestra carne, nuestro pensamiento tira muchísimo a hacer las cosas, ¿no? No sé qué piensas tú un poco de eso. Tienes razón. La paciencia es una virtud, sí. diría yo. Y también, yo creo que también en estos tiempos, ¿no? Como tú acabas de comentar, que me has hecho pensar, ¿no? Los tiempos de uno no son los mismos tiempos que nos puede dar el Señor. Y tal vez tengas razón, porque nosotros ahora mismo es todo lo queremos ya, ¿no? Pensamos algo y lo queremos ver hecho o realizado en el mismo momento en que lo pensamos, ¿no? Otra cosa es con la gente que te vas encontrando en este querido mundo, que dices, deberían de seguir más el ejemplo del Señor en un momento dado. Me quedo con esa parte que acabas de decir, de que al final, como no son los mismos tiempos, y Dios siempre tiene ese plan, que al final verás esa luz, voy a decirlo así, ¿no? Verás ese camino, esa puerta, esa ventana que se te pueda abrir cuando tú únicamente veías oscuridad y esto no me sale, y cuándo va a salir, y cada vez que me tropiezo con alguien, en vez de un problema resuelto, parece que me ponen otro obstáculo sin resolver todavía lo que venías arrastrando, ¿no? Pero me voy a quedar con esas dos cosas.
Dos cositas que has dicho nada más empezar que de verdad me quedé pensando, ¿no? Eso, la paciencia es necesaria, es una virtud, ¿vale? Y paciencia, porque sí es verdad que al final todo se va abriendo, todo se va despejando, todas esas tormentas, esas nubes, esos obstáculos, parece que se van disipando, ¿no? Y dices tú, bueno, pues al final necesitaba esto. Y yo creo que en otros programas tú también lo has comentado, ¿no? Que a lo mejor lo que necesitamos es el aprendizaje de toda esa experiencia que estamos viviendo, que estamos sufriendo, depende, ¿no? El aprendizaje para cuando finalice, que todo finalice, hay que decirlo, todo acaba, todo finaliza, te sientas mejor a lo mejor, por ese camino, a lo mejor lleno de obstáculos, que yo soy de las que piensan siempre que te hacen más fuerte, te hacen más capaz de próximos vaivenes que te puedan venir a lo largo de tu vida, te hacen más fuerte, ¿no? O poder afrontarlo de otra manera diferente. Y supongo que ahí te toca a ti. Sí. Ahí está la mano, ¿no? Sí, en la paciencia, como tú dices, es una virtud, es algo importante en el cual es una asignatura obligatoria, por así decirlo, en el camino cristiano, en la madurez espiritual, en esperar en Dios. Es verdad que Dios nos manda a hacer... La paciencia también lleva acción, ¿vale? Sí, sí, claro. También mover muchas veces cosas que Dios nos manda a hacer, ¿no? Por ejemplo, el programa de radio, ¿no? Ese sentir que tenía en mi corazón hace tiempo, ¿no? De decir, Señor, y esto pues, es difícil, pero yo no me siento capaz, no me siento valiente para hacer algo, de hablar públicamente, y qué dirá un programa cristiano hablar de ti, claro. Y siempre Dios me decía, yo soy más que suficiente, cuántas cosas he hecho por ti, no te he dado yo el valor para hacer eso, yo iré contigo, ¿no? Como vimos en el Antiguo Testamento, con todos los profetas, con Josué, con Moisés, con Abraham, ¿no? Siempre repetía constantemente, yo soy Dios, yo iré contigo donde quiera que vayas, esfuérzate y sé valiente, le decía a Josué. Y eso nos lo está diciendo hoy constantemente nosotros. El confiar en Dios y no avergonzarnos de Él requiere una madurez espiritual, un caminar en Dios que de la noche a la mañana no es fácil, pero sí que Él nos va a soportar. Es verdad que no podemos confundir muchas veces los esfuerzos y las obras que están hechas en nuestra carne. ¿Eso qué quiere decir? ¿Vale? El querer hacer cosas, hacer un programa para que los demás pues te digan qué bien lo hiciste, cómo hablas, qué elocuencia, porque hasta eso también es un error. En el momento en el que tú no le des la gloria a Dios y que no seas dirigido por Dios, direccionado por Dios, y no sea el Espíritu Santo que obre en ti, y que realmente tú estés completamente convencido de que tú lo haces esto por Dios y que tú te tienes que quitar del medio, al final te va a salir mal. Al final todo lo que hacemos nosotros por nuestra propia fuerza, le estamos quitando la gloria a Dios. Y nosotros estamos aquí, somos creados por Él y para que Él se manifieste Cristo en nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos, ¿no? Y en eso la batalla de la mente, que hemos hablado ya en otros programas, Nelly, va de la mano, ¿no? Esa paciencia y quitarnos esos pensamientos negativos, ¿vale? Que vienen de tal y cómo lo haré y cómo no lo haré, y mira que esto no me va a salir bien, y cómo puedo confiar en un Dios que no veo, cómo puedo dejar que, aunque es que lo veo todo tan negativo, todo tan mal, mi familia, mi trabajo, mi economía, lo veo todo por los suelos y necesito yo hacer algo, moverme a hacer algo. Es verdad que nosotros tenemos que movernos, pero también no poner esa confianza en nuestra carne, sino en confiar, Señor, yo sé que tú esto lo has preparado, primero para transformarme a mí, para forjarme nuevamente en ser un hombre de Dios, porque Dios también no solamente está llamando a la conversión de las personas en este mundo, o sea, que vengan a Cristo a sus caminos, pero también forja a grandes hombres de Dios que lleven su palabra con valentía para que los demás escuchen. Dice la palabra de Dios, dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿No? Claro, lo que pasa es que si nadie lo dice, nadie predica la palabra, conocer, ¿no? Claro, lo da a conocer, ¿no? De una forma, pero siempre y cuando sea Él, no tú, ¿vale? Porque a veces el enemigo te puede engañar muchas veces a la hora de tergiversar la palabra. Por eso yo siempre invito a toda la gente que abran la Biblia, que estudien la palabra de Dios, que conozcan de Dios. Y en ese
batalla de la mente que hablaba antes, me mandaron hoy un texto que es significativo, me gustaría leerlo, porque fíjate cómo actúa esos pensamientos negativos en nuestra vida, ¿no? Sí. Y dice, ni una gota de sangre se titula. Dice, un científico quería probar una teoría. Necesitaba un voluntario que llegase hasta las últimas consecuencias. Por fin lo encontró. Era un condenado a muerte que sería ejecutado en la silla eléctrica. El científico le propuso al condenado lo siguiente. Él participaría de un experimento científico que consistía en hacerse un pequeño corte en el pulso, con el propósito de que su sangre fuera goteando lentamente hasta la última gota. Le explicó que tenía mínimas probabilidades de sobrevivir, pero que de todas formas su muerte sería sin sufrimiento ni dolor, ni siquiera se daría cuenta. De hecho, el condenado lo aceptó, porque morir de esta manera era preferible a morir en la silla eléctrica. Lo colocaron en una camilla y le ataron el cuerpo para que no pudiera moverse. A continuación le hicieron un pequeño corte en la muñeca y colocaron debajo de su brazo una pequeña vasija de aluminio. El corte fue superficial, solo sus primeras capas de piel, pero fue lo suficiente para que él creyera que realmente le habían cortado la vena. Debajo de la cama fue colocado un frasco de suero con una pequeña cantidad de gota. Entonces lo que hacía, ese suero y esa gota iban cayendo. En ese momento de angustia y de terror, en el cual él creía que iba a morir porque escuchaba el goteo de la sangre, le entró una ansiedad tan grande, su cuerpo empezó a palidecer, a entristecerse y volverse gris, hasta que llegó un momento en que le dio un paro cardíaco y murió. Fíjate en el cual nuestros pensamientos pueden determinar nuestra propia vida. Exacto. ¿Vale? Eso hace que muchas veces tomamos decisiones y las acciones que hacemos en nuestra vida por pensamientos, por cabreos, por iras, por rabias, por enfrentamientos, que tomemos decisiones que pueden cambiar el destino de nuestra vida hasta encontrarnos la muerte delante de nuestros ojos. Y eso es lo que Dios no quiere que ocurra. Por eso es lo que hablamos el otro día, de llevar nuestros pensamientos cautivos a Jesucristo. ¿Dónde encontramos nosotros, no? Y una de las preguntas que le hacía, Señor, ¿cómo podemos sostener nuestros pensamientos, esos negativos, esas acechanzas del enemigo, cambiarlas y transformarlas? ¿Cómo podemos hacerlo, no? Por eso es tan importante la fe y por eso es tan importante irnos a la palabra, porque en la palabra encontramos vida y esa es palabra de vida eterna. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Si todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dios te está dando vida para que sea transformada tu mente a la mente de Cristo. Y cuando tu mente cambia a la mente de Cristo, toda tu vida te transforma y el destino que estaba predestinado para ti, ¿vale?, se transforma, ¿vale? Porque muchas veces malentendemos en que todo el mundo dice, es que yo tengo ya el destino preparado. Es que no, cuidado con eso muchas veces, ¿vale? Porque tú eres libre para tomar tus propias decisiones y Dios jamás quiere que tu destino sea que te encuentres la muerte delante de tus ojos o que tomes decisiones en las cuales llegues a una fatalidad en tu vida, ¿no? Hemos visto un montón de casos en los cuales he tenido ciertas discusiones con amigos y demás, ¿no? Un amigo que tuvo un accidente, bueno, se fue de fiesta, se fue por la noche, bueno, llegó de tantas, se fue él solo, se quedó dormido y falleció, ¿no? Entonces, dice, bueno, es que estaba para él. Cuidado con eso, ¿vale? O sea, que cuidado por eso. Oye mucho claro, eso, ¿no? Dice, no, es que estaba para él. No, no estaba para él eso. Dios no quiere que tu destino sea la muerte y que encuentres ese destino ahí. Dios nos está avisando constantemente de decir, aléjate del mal. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Porque el enemigo, el Dios enemigo y nosotros somos creación de Dios, por tanto somos enemigos de Satanás. Entonces esos pensamientos que entran en nuestra vida, deja a Dios, eso es un rollo, tomar decisiones y arrepentirme, ir al camino correcto, dejar lo malo. Yo quiero disfrutar de la vida, quiero tener los placeres que a mí me gustan y no quiero que nadie me diga nada, que me llamen la atención y que me digan nada. Yo quiero vivir mi vida y ya está, que mi vida son 4 días. Fíjate cómo nos está creando ese embrollo en nuestra mente el enemigo, porque eso es una mentira. Nuestra vida no son 4 días, toda una eternidad, porque nosotros somos cuerpo y espíritu, y el espíritu va a vivir durante toda tu vida, pero va a depender de ti de tomar tus propias decisiones, ¿vale? El creer que yo vivo 3 días y luego ya no va a ocurrir nada y que ya está, y que voy a disfrutar los 4 días que me quedan, eso está
tan Se ha inculcado, arraigado, ¿no? arraigado en nuestra sociedad precisamente por la carencia y la ausencia de Dios en nuestra vida, en las escuelas, en la política, en las conversaciones en nuestra sociedad. Eso es una mentira, ¿vale? Que el enemigo nos pone en nuestra cabeza. No es verdad. Tu vida, Dios te ha llamado para vivir eternamente y para que nosotros pongamos nuestra mirada en lo que Dios te tiene prometido, en esas promesas, en la vida eterna, en vivir para siempre, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni más sufrimiento, ni más enfermedad. Y esa esperanza que Dios ha inyectado a ti en tu corazón, en tu presente, porque lo dice en su palabra, hace que nosotros tomemos decisiones correctas, nos arrepintamos, vayamos a Cristo, ¿vale? Nos alejemos del mal y tomamos, como dice, haced del bien, ¿vale? Haced del bien, buscar lo bueno, porque yo estoy esperando con una mano tendida, porque yo morí por ti, por el amor que siento por ti. Dios vino a salvarnos, vino a atendernos. La Biblia es una carta de amor, es un romance entre tú y el Padre. Fíjate que en Santiago 4, de lo que me gustaría leer, 4:5, dice Santiago, dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, diciendo, el Espíritu que a Él ha hecho morar en nosotros, por eso hablábamos antes de cuerpo y espíritu, Él ha puesto un espíritu mejor, nos anhela celosamente. Es decir, el anhelo que tiene Dios por nuestro espíritu, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros nos conectamos con Él en intimidad, eso para Dios es, y para nosotros se funde amor, porque Dios es amor. Ese amor se funde en nosotros y podemos contemplar la maravillosa presencia de Dios en nuestros ojos. ¿Y qué nos sentimos? ¿Cuándo realmente sentimos nosotros que Dios se funde con nosotros en ese amor? Cuando sentimos una paz increíble que no podemos expresar ni podemos explicar con nuestras propias palabras. Esa paz que Dios toca en nuestro corazón. Y Señor, no quiero salir de aquí, no quiero salir de tu presencia. Por eso los profetas, el profeta decía, David, decía en los salmos, dice, prefiero un día en tu presencia que 1000 años fuera de ti. ¿Por qué? Porque David había experimentado lo que significaba vivir en la presencia de Dios. Y Dios se manifiesta, se funde contigo. No creas que Dios es un Dios lejano, que no vive cerca de ti y que está ahí, bueno, a lo mejor te hace algún favorcillo de vez en cuando, pero luego Él se va a su casa, se cierra en su casa y tú vas haciendo tus cosas. No, Él quiere vivir contigo. Dice, no hay morar que Él nos anhela celosamente. Tiene celo. ¿Qué tiene celo? Tiene deseo de vivir con nosotros. Pero si nosotros le rechazamos, Él es un caballero para respetarte. Y es lo que va a darte el gozo y que pudieses manifestar y pudieras encontrar y conocer, ¿no? Estoy leyendo un libro que es increíble, que se llama El diario de David Brainerd, que bueno, muchos cristianos a lo mejor lo habrán leído. Y, este hombre, él fue un gigante de la fe, ¿no? Pero tuvo una vida bastante tortuosa, donde, para hacerles un pequeño resumen, y la verdad que me impactó su vida, porque bueno, me siento identificado muchas veces con lo que él vivió. Era un hombre que tenía una fe bastante religioso, leía la palabra de Dios, oraba muchísimo y quería ser una persona que realmente, que por sus obras ganarse el favor de Dios, ¿no? Durante toda su vida. A pesar de esa vida dedicada a Dios en oración, en estudio de la palabra, en discernimiento, daba charlas, las prédicas de él eran increíbles, vivía en una inquietud, en una angustia y en un abatimiento constante. Y decía, ¿cómo puede ser, no? Un hombre que tenga tanta fe, ¿cómo puede sentir esa tristeza, no? Y tuvo mucha confrontación con Dios, en el sentido que le preguntaba, ¿no? Él tuvo uno de los grandes problemas fue en que creía que la salvación y ganarte el cielo era por todo lo que estaba haciendo. No sentía paz en su corazón. Oraba, predicaba, leía la palabra de Dios, hacía un montón de cosas que muchas veces, a veces los cristianos no entendemos eso. Y no podía entender, y vuelvo a repetir, que como teniendo una vida dedicada a Dios, no podía alcanzar la salvación, no podía alcanzar el cielo por todo lo que hacía. Sentía un vacío en corazón, es como una lejanía que él tenía. Y además tenía un conflicto con el propio pecado interno que es él, bueno, hasta que entendió una vez, llegó un momento en que Dios le explicó que no son por obras sino por gracia. Es por la gracia, es por lo que Él hace en nosotros, para hacerles un ejemplo y se pueda entender. Si yo estoy aquí
y yo no entiendo verdaderamente que si yo estoy sentado aquí hablando de él y hacemos un programa cristiano, es porque yo me creo mejor que nadie, esto va a salir mal. Claro. ¿Vale? Voy a sentir más vacío, voy a sentir más crítica, voy a sentir... Las críticas siempre vas a tenerlas, pero no voy a sentir ese regocijo que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que Dios no me ha mandado a hacer. Dios no quiere, o sea, es decir, yo no voy a tener más premio en el cielo por hacer los programas de radio y hablar de Jesucristo y que la gente se venga al arrepentimiento. Claro. Esto no va a ser un premio que Dios me va a poner un galardón. Muy bien, mira lo que hiciste, porque esto no lo hace nadie. No, no, no. Es su gracia y su misericordia que Él me ha escogido, como ha escogido a tantos otros a lo largo de la historia, para que Él se revele al corazón del hombre. Es por su gracia, por eso Él pagó el precio en la cruz. Por tanto, yo soy un mísero, uno que clama en el desierto: Señor, lo que hago y lo que tú me mandas a hacer, eso haré. Escogido, no sabemos por qué Dios, y es uno de los grandes misterios que hay en la palabra de Dios y en la Biblia. ¿Por qué escogió a David? ¿Por qué escogió a Abraham? ¿Por qué escogió a Moisés? ¿Por qué escoge a los pastores? ¿Por qué escoge a gente que realmente tiene un llamado, ¿no? Eso es algo secreto de Dios. Dios ve algo en nosotros o en las personas, como te está cogiendo a ti, como te está cogiendo a otra persona, que nosotros no podemos entender. Entonces lo que le pasó a David Brainerd es que durante muchos años estuvo con una angustia hasta que Dios le reveló y pudo entender y comprender, y fue una visión que él tuvo. Esa explosión de júbilo, ese a través del Espíritu Santo, como dice más, el celo en nosotros nos anhela celosamente. Entonces él se despojó, le pidió perdón a Dios, se quebró de rodillas: Señor, perdóname. Perdóname, porque tenía orgullo espiritual, ¿vale? Era un orgullo espiritual su pecado. Él creía que era mejor que nadie, que predicaba mejor que nadie, que llenaba las iglesias porque era muy elocuente a la hora de hablar. Y él está diciendo: tú no eres nadie, ¿vale? Si yo no me manifiesto a ti, y el amor y mi poder, mi dominio se manifiestan en ti, tú no puedes hacer todo lo que haces en la carne y tendrás tristeza en el corazón. Hasta que pudo entender y comprender el amor de Dios. Y ahora cuando ora, y llegaba a orar, ¿vale? Ya una cosa que he entendido de parte de Dios es que no podemos orar egoístamente. Mis problemas, mis situaciones, mis cosas, que está bien. Precisamente lo que Dios quiere cuando tú oras es que experimentes el amor y la presencia de Él, de lo que Él supone en tu vida, para que conozcas quién es Él, porque Él es suficiente, más allá, porque Él conoce todo lo que te falta, lo que necesitas, lo que no necesitas, ya lo conoce antes que tú se lo digas, ya lo sabe. Él lo que quiere es conectarse y fundirse contigo. Dice: mi espíritu ha hecho morar en nosotros, ha hecho Él morar en nosotros. El espíritu no es algo que nosotros hemos querido, Él ha puesto ese espíritu en nosotros porque nos anhela, quiere vivir con nosotros y quiere esa gloria que Él tiene. Por eso nos creó. Dice: pero Señor, ¿cómo creaste el hombre? Porque quería compartir su gloria con nosotros. Por eso Dios es amor. Por eso Dios es amor, porque quiere compartir la gloria con sus hijos. Y realmente eso es lo que hoy quería un poco expresar, lo que Dios durante esta semana me ha hablado, ¿no? Y bueno, gracias por estar ahí. Y no tengo palabras para agradecerle a Dios todo lo grande, lo bueno, lo misericordioso que es. Y bueno, quería acabar con una oración y dándole gracias por cada oyente. Señor, te doy gracias por este día, por este momento. Te pido, Señor, que despierte esa hambre y esa sed en cada corazón, Señor, que nos escucha hoy. Que tu palabra, Señor, se haga viva en nuestros corazones, que no sean frases hechas, Dios mío. Que cuando abrimos tu palabra, que tú nos hables directamente a nuestro corazón y a nuestro pensamiento. Tú estás con nosotros en cada día, Señor. Aquel que te busca no por interés, Señor, buscando que tú le sacies de todos sus problemas, sino poder compartir tu gloria y tu belleza, Señor. Ese es el anhelo que tú tienes, Dios mío, para cada hijo que tú has creado. Señor, te pedimos perdón por todo aquello que hemos hecho mal. Entregamos nuestras vidas a ti, Señor Jesucristo, porque tú pagaste el precio del pecado, de nuestro pecado en la cruz, para darnos salvación. Ayúdanos, fortalécenos en este día, y que tengamos una semana en la cual, Señor, podamos sentir tu presencia en cada momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues le dejamos con esta preciosa canción. Creo que la he puesto en algún programa, pero de temprano yo te buscaré, de Jesús Adrián Romero. Y esto
viene a corroborar lo que hemos hablado hoy, ¿no? Desde que te levantes por la mañana, primero agradecimiento a Dios y busca esa presencia, busca el gozo del Señor, que verás cómo será transformada toda tu vida. Hasta el próximo programa, gracias y un abrazo grande.